Según Nikola Tesla, para entender el universo hay que pensar en energía, frecuencia y vibración. Pero nos falta un conocimiento muy importante: entender las 7 leyes universales del Kybalión. El Kybalión es un libro que presenta y explora los principios herméticos, un conjunto de enseñanzas filosóficas y espirituales basadas en la antigua sabiduría hermética. El libro fue publicado por primera vez en 1908 por los 3 iniciados y ha sido ampliamente estudiado y discutido desde entonces. El Kybalión sostiene que existen 7 principios universales fundamentales que rigen el funcionamiento del universo. Estos principios se consideran leyes eternas e inmutables que se aplican en todos los planos de la existencia. La sabiduría del Kybalión se circunscribe a la metafísica y sintetiza las posturas clásicas del realismo e idealismo. Por ejemplo, el tercer principio del capítulo 2 del Kybalión es el de la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Me recuerda a la siguiente vieja pregunta de la filosofía: si un árbol cae en la mitad del bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Un realista diría, por supuesto, no hay duda de ello, porque en realidad es ontológicamente independiente del sujeto cognoscente. En cambio, un idealista diría no suena porque no hay alguien que esté allí para escucharlo, porque ser, existir, es ser percibido. Ahora bien, un hermetista e incluso un científico actual diría, ni uno ni otro, solo habría vibración en la mitad del bosque. Curiosamente, se ha demostrado que el ruido es solo la representación de ruido, por la percepción de un sujeto cognoscente, pero en sí mismo sería vibración. Pero vamos a lo más importante, analizar estas 7 leyes universales. La primera ley universal es el principio del mentalismo, y dice, el todo es mente, el universo es mental. La realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Si comprendemos que todo es mental y lo llevamos a nuestra vida individual, quizás al cambiar nuestra mente cambiemos nuestra realidad, y al comprender nuestra mente comprendamos nuestra realidad. Ley número 2. El principio de correspondencia. Este principio dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto. La comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, muchos de los que de otra manera no serían incomprensibles, se hace claro en nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Ley número 3. El principio de vibración. Este principio dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo está en movimiento, nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y lo comprueba. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más mínima forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alto es esta, más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo.
de igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísimas, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones y millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Número 4. El principio de polaridad. Este principio dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos, en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mira un termómetro y trata de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. El mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad, las que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál es la diferencia entre alto y bajo? ¿Cuál es la diferencia entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio. Dos estados mentales completamente distintos, aparentemente que hay muchos más grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que están viendo este video seguramente han tenido experiencias en ustedes mismos y en los demás, y han experimentado la transición del amor y al odio, y recíprocamente. Y ahora se comprende más la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino dos polos de una misma y una sola cosa. El hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. Pero, ¿a qué se refiere con hermetismo? El término hermetismo viene de Hermes el Grande, que significa mediador o intérprete. En este sentido, tiene la misma función del dios Mercurio. Por tal, es el mensajero que nos inicia en el divino comercio del conocimiento superior y en ello a la docta ignorancia. Según se cuenta, las enseñanzas de Hermes Trismegisto no se enseñaban públicamente, sino a discípulos iniciados en las escuelas de misterios. Esto por temor de que las ciencias y las artes profanas vulgarizaran sus enseñanzas y se perdiera el sentido íntimo de su doctrina. De esta manera, la doctrina era transmitida de labio a oído de generación en generación, a los discípulos más aptos. Se cuenta que las enseñanzas del hermetismo son antiquísimas. Algunos dicen que provienen de la antigua civilización egipcia. Se asocia a Hermes el Grande con el dios Tot, y paralelamente al dios Mercurio Hermes en el mundo greco-latino.
Sus enseñanzas circundaban en la comprensión del cosmos. Eran tanto teóricas como prácticas. Consistía en una filosofía cuyos sublimes principios, para que tuviesen algún sentido, debían ponerse en la experiencia. Bien señala el mismo Kybalión el primer axioma del capítulo 15. La posesión del conocimiento, a no ser que vaya acompañada por una manifestación y una expresión en la acción, es como el amontonamiento de metales preciosos, una cosa vana y tonta. El conocimiento, como la riqueza, la ley del uso es universal, y aquel que la viola sufre en razón de su conflicto con las fuerzas naturales. Como vemos, este axioma invita a la práctica de las virtudes en virtud del conocimiento adquirido, y al igual que los demás aforismos, principios y axiomas, son claros y concisos, y cada uno ilustra una enseñanza aprendida para los oídos y capaces de entender. Bien reza el capítulo 1 del Kybalión: los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Ley número 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esta ley se refiere a que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todos: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en la vida, en todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Se ha descubierto ciertos métodos para escapar de sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo, en vez de ser usados por él, pudiendo alcanzar un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible. Parece ser que los hermetistas y lectores del Kybalión, o nosotros mismos también, podemos hacer uso de estos principios para nuestra evolución individual. Ley número 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. La suerte es una palabra vana. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes de sus vidas en vez de ser los dirigidos. Y número 7. El principio de generación. La generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina mucho más de los problemas que tanto han confundido la mente humana. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo.
y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Para el puro, todas las cosas son puras, para el ruin, todas son ruines. ¿Pero quién es Hermes Trismegisto y Tot el Atlante? ¿Son la misma persona? En la mitología griega, Hermes Trismegisto es una figura legendaria y mítica asociada con la sabiduría y el conocimiento. Se le atribuye ser el autor de una vasta cantidad de escritos y enseñanzas herméticas, incluido el Corpus Hermeticum, que se considera una fuente clave de la tradición hermética. Hermes Trismegisto es conocido como el mensajero de los dioses, el intermediario entre el mundo divino y humano. Su nombre significa Hermes, el 3 veces grande, lo que resalta su importancia y sabiduría. Por otro lado, Tot el Atlante es una figura de la mitología egipcia. Se la considera el dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento. Tot es retratado como un hombre con cabeza de ibis o de babuino. En la mitología egipcia se dice que Tot escribió textos sagrados y místicos, incluido el Libro de los Muertos. También se le atribuye la invención de la escritura y el conocimiento de las artes y las ciencias. Existe una conexión entre ellos, en el sentido de que ambos son considerados como figuras sabias y poseedoras de conocimientos esotéricos. Se dice en realidad que Hermes es una posible reencarnación de Tot el Atlante. Y aquí viene un dato aún más importante. ¿Recuerdan a la tabla esmeralda? No sé si recuerdan mi video del análisis de la serie Dark, en donde el padre tiene tatuado en su espalda a la mismísima tabla esmeralda, y muchas de sus frases y simbologías hacen referencia a la creación del universo y a la manipulación del tiempo y el espacio, creando así una gran paradoja en toda la existencia. Les voy a dejar el link para que puedan ver el video y puedan entender toda esa simbología en Dark. La tabla esmeralda expone conceptos como la unidad de la naturaleza, la transmutación alquímica y la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos, muy similar a las 7 leyes universales del Kybalión. Según el alquimista y filósofo alemán Heinrich Conrad, en el siglo XVII, la tabla había estado escrita sobre un trozo de esmeralda, cristal o roca verde, y sería una copia de un documento que no se sabe dónde está, con un alfabeto desconocido, pero similar a la antigua escritura fenicia de hace unos 12.000 a 36.000 años. A pesar de esto, el contexto de la tabla esmeralda se mantuvo en secreto a través del paso del tiempo e influyó en diversas aristas del conocimiento. Aunque es muy conocida, la tabla fue vista por muy pocos. Una de sus primeras apariciones fue entre 500 y 800 después de Cristo, escrita en árabe por Balinas, que explicó que encontró las tablas en las manos de un anciano que estaba sentado en un trono de oro en una bóveda bajo una estatua de Hermes en Turquía. Otra leyenda sugiere que fue el tercer hijo de Adán y Eva, Set, quien la escribió originalmente. Otros creen que la tablilla estuvo una vez dentro del Arca de la Alianza. Algunos incluso afirman que la fuente original de la tabla esmeralda no es otra que la legendaria ciudad de la Atlántida. A pesar de todos estos interrogantes, cabe destacar que el físico y matemático Isaac Newton y el teólogo, doctor de la Iglesia San Alberto Magno, tradujeron la tabla esmeralda y la integraron a su cuerpo de trabajo. En consecuencia, la tabla ha influido en vastas esferas y el significado del texto de la tabla esmeralda ha sido, entre otras, vinculado con la creación de la piedra filosofal y la Opus Magnum, o gran obra de la alquimia, la experimentación en laboratorio a los sistemas de elementos clásicos y de la antigüedad. 13 secretos de la tabla esmeralda. Primer secreto. Esta es la verdad, lejana de cualquier velo de falsedad. Segundo secreto. Lo que está abajo es similar a lo que está arriba, y a través de esto, las maravillas de la obra del uno se procuran y perfeccionan. Tercer secreto. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Cuarto secreto. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre, su nodriza es la tierra. Quinto secreto, es el padre de la perfección en el mundo entero. Sexto secreto, su poder es fuerte si se transforma en la tierra. Séptimo secreto, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo. Pero sé prudente, modesto y sabio cuando lo hagas.
Octavo secreto. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo. Y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de la que está arriba y de la que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Noveno secreto. Este tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Décimo secreto. De esta manera el mundo fue creado. Undécimo secreto. Este es el origen de sus maravillosos prodigios y admirables efectos. Duodécimo secreto. Por esto soy llamado Hermes Trimegisto, porque poseo las 3 partes de la sabiduría y la filosofía de todo el universo. Y 13º secreto. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Al parecer, esta tabla fue escrita con la intención de aclarar los misterios más ocultos de la vida y de la creación. Sin embargo, ha dejado igual o más interrogantes a los que investigan y siguen esta doctrina. La relación entre la tabla esmeralda y el Kybalión es que la tabla esmeralda se centra en la creación del universo y el Kybalión en su funcionamiento. Los dos atribuidos a Hermes Trimegisto, o como también puede ser Thoth el Atlante. ¿Quién será este ser con tanta sabiduría? Muchas imágenes de Hermes también son similares a las imágenes en las tablillas de los antiguos sumerios o a los famosos Anunnakis. Tanto el Kybalión como la tabla esmeralda son antiquísimos datos que resuenan en la mente de los científicos e investigadores y conspiranoicos de hoy en día. Como siempre digo, la verdad se encuentra en las civilizaciones antiguas, ya que ellos habían adquirido un conocimiento que todavía nosotros no hemos alcanzado, un conocimiento físico, mental y espiritual, grandes civilizaciones que han desaparecido o que quizás simplemente hayan evolucionado, cambiado de forma, de vibración, no lo sabemos. Recordemos que la mayoría de las personas perciben esta realidad 3D como algo solamente físico y material. No le prestan atención al lado espiritual, al mundo energético y a los otros planos que pueden existir simultáneamente con nosotros. Todos los misterios, las actividades paranormales, los espíritus, entes, energías, quizás estén en todos esos planos. Pero al no conocer el funcionamiento de nuestro verdadero mundo, siempre serán misterios para la humanidad. Así que concluyo este video con la frase de Nikola Tesla, que sí, para entender el universo tenemos que hablar de energía, frecuencia y vibración, pero también debemos hablar de los 13 principios de la tabla esmeralda y las 7 leyes universales herméticas del Kybalión. Si te gustó este video no olvides de darle like y de suscribirte a mi canal. Tampoco te olvides que puedes ser miembro especial de este canal. En la descripción te voy a dejar el link para que te unas. Un saludo y nos vemos en el próximo video.